Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Radio Amanecer en Estudio desea darle la bienvenida de manera muy especial a usted que está sintonizando a esta hora a nuestra entrega de cierre del trimestre en lo que tiene que ver con este estudio tan importante que hemos realizado de la carta del apóstol Pablo a los creyentes de Éfeso. Una gran bendición, de verdad. Este tema que hemos estudiado durante todo el trimestre, un tema de tanto interés con un contenido muy especial. Esta carta, como bien lo estamos definiendo durante todo el trimestre, es una carta que habla de unidad, Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. Y qué gran bendición ha sido el estudio de esta carta. Él es nuestra paz, el mensaje de la carta a los creyentes de Éfeso. Aprovechamos el momento también para así rápidamente recordar a nuestros oyentes que ya en breve estaremos dando inicio a lo que es el próximo trimestre, la misión de Dios, nuestra misión, mi misión. De manera particular, ese es el tema que estaremos abordando para el próximo trimestre y ya de antemano pensamos que usted hizo los arreglos para tener su guía de estudio ya a esta fecha. Si no la ha hecho, es importante que usted pueda visitar una de nuestras tiendas de libros IAPA, preguntar allí por la guía de estudio y decirle de Radio Amanecer. Nos dijeron que ustedes pueden conseguirnos esta guía de estudio. Alguna gente van a las iglesias adventistas y preguntan por el material, y algunas iglesias son tan bondadosas que ya han hecho arreglos para facilitar cierta guía de estudio a algunas personas que nos visitan. Así es que muchas bendiciones, que Dios le guarde siempre. Y aquí en cabina me es un alto honor y privilegio saludar al pastor Sergio Rubio, quien ha estado con nosotros durante todo el trimestre. Una visita de gran bendición. Pastor Sergio Rubio, es de verdad un honor, un placer saludarle en esta hora. Que Dios le guarde siempre. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted, su esposa y el resto de su familia. También en este cierre saludamos a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Y los estamos invitando para que oremos pidiendo la presencia del Espíritu Santo que ha estado con nosotros en todo este trimestre y sigue con nosotros en este cierre, y esperamos que nos siga acompañando hasta el día que Dios nos tenga sobre esta tierra. Amén. Bendito y eterno Padre, te damos gracias porque tú nos has fortalecido en todo este trimestre para estudiar tu palabra y compartirla con esta audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Que tu Santo Espíritu pueda ser con cada uno de los que han escuchado estos mensajes, estas exposiciones de tu santa palabra en la carta a los Efesios, y que seamos fortalecidos en ti, seamos unidos a la iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús, y que nos mantengamos en esa unidad hasta aquel gran día cuando el Señor Jesús vendrá a la tierra para llevarnos al reino de los cielos y destruir todas las cosas que son contrarias a su voluntad, y que nunca más el pecado y la maldad que vemos estén con nosotros en ese gran lugar. Así que gracias te damos a ti, Santo Dios, por esa gran bendición, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, siempre cuando llega esta fase de cierre
A su servidor le gusta hacer como un vistazo general de lo que hemos estudiado y luego pues abrimos un espacio para escuchar su opinión sobre la parte de cierre, de manera que vamos a emplear algunos minutos para refrescar lo que vimos en esta semana. Recordar que si bien la epístola de los Efesios es la llave maestra para el resto de las epístolas paulinas, las cartas paulinas, el estudio de esta semana fue la llave maestra que abre lo que es el estudio de la epístola a los Efesios en ese análisis que hicimos. La sección del domingo, por ejemplo, de la guía de estudio, la edición para los adultos resume la impresionante revisión de Pablo del plan eterno e histórico de Dios para la creación y la redención. En la sección del lunes resume Efesios 2, haciendo una descripción gráficamente del sombrío estado del pecado y la muerte de la humanidad, un estado sin promesas, sin esperanza, sin Cristo, sin Dios en el mundo. Sin embargo, notamos que Pablo, ahí y la Biblia en sentido general, no termina con esta descripción sombría, sino que va especificando los elementos fundamentales del Evangelio, el misterio de Dios que ofrece esperanza a la humanidad y el Evangelio, el misterio de Dios en Cristo Jesús. Dios nos resucita, nos exalta a su santuario en los cielos. Además, en y con Cristo nos convertimos en el nuevo templo de Dios en la tierra, y esa transformación, veíamos, se hace por gracia, y la gracia es el fundamento de la fe, la vida y la misión de cada cristiano. El capítulo 3, estábamos notando, hacía un repaso en el día martes, destacando el misterio divino de la creación de la iglesia. La sección del miércoles, que recoge aquí Efesios 4, explica cómo se logra el doble propósito de Dios cuando los hijos de Dios en todo el mundo están unidos en la verdadera piedad, en el uso de sus dones espirituales y en lo que tiene que ver con la misión. Por ese motivo, la unidad de la iglesia no es opcional para la existencia de la iglesia, que se entienda eso. No es opcional. Como enfatiza en la sección del jueves, el capítulo 5, que fue un repaso que hicimos, la unidad no puede lograrse sin abandonar nuestra exaltación pasada del yo. La unidad se logra solo cuando abrazamos nuestra nueva identidad y andamos en Cristo. Eso lo veíamos de manera muy marcada, y esta profunda transformación que se da en Cristo también afecta los aspectos de nuestra vida humana, incluidas nuestras familias, los esposos, las esposas, los hijos, la sociedad en sentido general, grupos de personas y clases sociales, y nuestra vida individual y personal. Recientemente estamos hablando de esto. Finalmente, y donde usted tendrá una parte muy amplia, lo que pasa con Efesios 6 nos lleva a considerar la iglesia como un ejército dinámico, un ejército unido, bien pertrechado para su enérgica misión de proclamar el Evangelio de paz del Señor. Solo esa paz y en Cristo es lo que nos garantiza el éxito y la vida. La victoria está asegurada en Cristo. Nuestro éxito depende únicamente de si nos mantenemos firmes en creer realmente en la vida de victoria de Cristo y actuar en consecuencia de esto. Por eso, al cierre, hemos dejado el comentario de Efesios capítulo 6, que a continuación el pastor Sergio Rubio pues dará un vistazo general de Efesios capítulo 6. Muy bien, así que en el repaso de la carta a los Efesios, en los 6 capítulos, ya usted hizo una puntualización de ambos capítulos que se estudiaron esta semana, y el capítulo 6, que es el que nos toca para hoy, en este cierre, el apóstol Pablo presenta una de las figuras para la iglesia con una metáfora de las varias que él presenta aquí,
y que la estudiamos ya en la última parte de la lección. En primer lugar, presenta la iglesia con varias metáforas. Por ejemplo, presenta la iglesia como un cuerpo, que le hicimos un buen énfasis, pastor, porque cuando usted estudia la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios tiene un pueblo en la tierra. No tiene muchos pueblos, Él tiene un pueblo, y que por supuesto hay un remanente visible, y hay también una gran cantidad de gente que pertenece al pueblo de Dios, que está en un conjunto que la Biblia le llama Babilonia, pero que Dios está llamando a esa gran cantidad que le llama pueblo mío, que salga de Babilonia para unirlo con su remanente y así completar su pueblo aquí en la tierra. Por eso esa metáfora del apóstol Pablo para la iglesia como un cuerpo, Efesios 1, 22 y 23, es muy importante, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y eso es Cristo Jesús. Así que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. También el apóstol presenta otra figura u otra imagen o metáfora en la iglesia como un templo. Si usted ve ahí Efesios 2, 19 al 22, entonces el templo de Dios, la iglesia. Otra figura es que presenta a la iglesia como una novia o esposa de Cristo. La novia de Cristo, la esposa de Cristo es la iglesia. Y finalmente, para el día de hoy presenta a la iglesia como un ejército de Cristo Jesús, que es una metáfora muy poderosa que se encuentra en el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Y gracias a Dios que el Espíritu Santo trabajó en la mente del apóstol Pablo para inspirar estas metáforas, porque de esa forma comprendemos mejor el plan de Dios para su iglesia y comprendemos mejor la función de la iglesia, de tal manera que nosotros podamos armonizar con la voluntad de Dios. Así que ahí está, la iglesia como un ejército que hace la paz. Noten, en medio de la guerra, la iglesia tiene que ser un ejército que sale con el evangelio en sus manos y en sus corazones, para que el mundo haga la paz con Cristo Jesús y de esa manera reciba la salvación. Así que la iglesia es un ejército dinámico y unido. Tiene que ser así, con dinamismo y unidad, para poder cumplir con la voluntad de Dios de difundir el evangelio y permanecer en esa dirección, de tal manera que demos el testimonio correcto también, porque como hemos puntualizado, Pastor Escrojín, la división de la iglesia da un mal testimonio y dice mucho en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra, y la unidad entonces dice todo lo contrario. Bien preparado la iglesia como un ejército para cumplir con energía la misión de proclamar el evangelio de paz de Jesucristo al mundo entero. Por eso señalamos, pastor, en una lección anterior, que la iglesia está no para estar sentado allí en las bancas haciendo una cantidad de cosas que no son malas en sí mismo, pero que no es lo que Dios le ha mandado a realizar. La tarea grande de la iglesia es llevar el evangelio a todas las personas que se pierden en este mundo, y tenemos que hacerlo ahora porque la muerte se está apoderando de muchas personas, Pastor Escrojín. Siempre que veo cuando llevan una persona a sepultar, que veo ahí en la autopista, que veo personas que van a sepultar a alguien que ha muerto, yo me hago dos preguntas cuando veo esa situación. Y me pregunto, ¿le predicamos a esa persona que llevan ahí? Si es sí, hemos cumplido, y si es no, entonces ya no hay tiempo de predicarle. Y eso debemos tenerlo en la mente, que hay un tiempo hábil para hacer el trabajo. Por eso me gusta mucho lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 9 de su libro y el versículo 4,
que allí Jesucristo dijo: me conviene hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Así que la iglesia, como un ejército unido, necesita salir a proclamar el evangelio de paz basado en los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, de tal manera que podamos avanzar y el mundo pueda ser advertido de que la hora del juicio ha llegado, que Babilonia se ha caído, y también decirle a las personas que cualquiera que reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano estaría también del lado izquierdo, donde están los cabritos, y será entonces apartado para siempre del reino de Dios y no tendrá la salvación. Por eso este es un asunto muy serio, pastor. A veces las personas creen como que esto es un asunto tan sencillo, y no es tan sencillo. Nosotros necesitamos advertir al mundo y decirle que la venida de Cristo está cercana a las puertas en este mundo y que necesitamos avanzar rápido. Así que la iglesia tiene que levantarse rápido como un ejército a proclamar el evangelio, y el mundo necesita escuchar ese evangelio y decidir qué va a hacer con él, si lo acepta o lo rechaza. Y muy pronto Cristo estará aquí en la tierra buscando a su pueblo. Así que todas estas figuras de la iglesia reflejan el propósito de la carta a los Efesios, y es que la iglesia debe estar unida y que Dios quiere unir todo lo que el enemigo ha dividido y unir el cielo con la tierra y quitar el pecado, al autor del pecado y a la muerte, quitarlos para siempre, y Dios redimir a su pueblo de la ancha faz de la tierra, y que tenga paz plena y paz duradera por toda la eternidad. Así que el evangelio es la única fuente que ofrece estas cosas. Por eso le llamamos a nuestros oyentes que puedan escuchar el evangelio, y que si el Espíritu Santo ha entrado en sus corazones, den los otros pasos rápidos, porque este mundo está llegando a sus últimos momentos en la tierra. Así que Pablo, al llamar a la iglesia como un ejército de Dios, y el fuerte llamado que realiza para la acción, debemos ver esta metáfora o figura en su correcto marco de acción, en su correcta interpretación también, como hemos señalado ya que estamos inmersos en una guerra espiritual. Es una guerra ideológica, y decimos que es ideológica porque cada vez que Dios dice algo para su pueblo, el enemigo tiene otro mensaje contrario, y nosotros tenemos que estar alertas en esta guerra, porque así fue que comenzó el conflicto entre el bien y el mal en esta tierra, Pastor Escroji. Dios había dicho: ustedes pueden comer de todos los árboles que hay aquí, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás de él, porque el día que coman ciertamente morirán. Entonces la serpiente vino con otro mensaje. Por eso es que decimos que es una guerra ideológica. Vino con otro mensaje, con otra idea, para decirle a nuestros padres que no iban a morir. Y ellos decidieron escuchar la voz de la serpiente y fallaron el blanco, fallaron el objetivo que Dios le había trazado. Por lo tanto, es importante entender bien esta figura de la iglesia como un ejército. No vaya a ser, pastor, que personas agarren machetes y agarren también armas de fuego para salir a pelear, sino que estas son armas espirituales que debemos tener para hacerle frente a este conflicto. Así que este conflicto va más allá de los actores humanos. Por eso es un conflicto espiritual, donde se necesita estar vestidos con toda la armadura de Dios, como hemos estudiado en esta carta a los Efesios. Pero son armaduras que nosotros necesitamos para poder pelear la batalla en este conflicto que estamos librando. Agarrar la espada del Espíritu y el escudo de la fe, y entonces el yelmo de la salvación, Pastor Scrogin,
a agarrarse de todas esas armas que Dios nos ha dejado para que el enemigo no nos quite esa corona, no nos quite esa victoria que ya Jesucristo nos ha otorgado por la fe y que debemos retenerla en este conflicto cuerpo a cuerpo con las huestes del mal, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y debemos entonces ver la iglesia así como ese ejército. Así que el conflicto va a terminar. Va a llegar un momento, Pastor Scrogin, que este conflicto no va a estar, y yo creo que eso es buena noticia para todos nosotros y para todos nuestros oyentes. Un día la historia del pecado va a llegar a feliz término, y lo más importante es que ya nosotros podemos hablar acerca de cómo será este final, porque Dios tiene una característica especial, Pastor Scrogin, y es que Dios ve el fin desde el principio. Y Dios se pronostica y dice qué es lo que va a hacer y va caminando firmemente en esa dirección y no hay nadie que lo pueda detener y que lo pueda torcer. Y yo creo que esa es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos, que aunque el conflicto no se ha terminado todavía, ya Dios ha revelado en su palabra cómo va a concluir y la victoria que Él le ha dado a su pueblo. Y me gusta mucho, Pastor Scrogin, una cita que hay en El conflicto de los siglos. Eso es un libro nuestro, es un libro muy importante que se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Estuvimos este año distribuyendo miles de libros de esos, y ese libro, El conflicto de los siglos, la página 657, tiene un párrafo muy poderoso que dice que el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio. Y yo digo, alabado sea Dios, Pastor Scrogin. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y de júbilo late a través de la vasta creación, del ser que todo lo creó para la vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, y ese es Dios. Desde el átomo imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor y que Dios ha redimido, pastor, a este mundo y que el conflicto ha terminado. Así que alabado sea el nombre de Dios, glorificado sea el nombre de Dios, y solamente nos resta decir que nosotros nos pongamos en las manos de Cristo Jesús, y Él nos dirá en ese gran día: bien siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. De verdad que llegamos a la feliz conclusión de esta carta a los creyentes de Éfeso, donde estuvimos escuchando una reflexión final del capítulo 6, y definitivamente descubrimos que nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios que hace la paz. Fue una idea que veíamos y que posiblemente algunas personas quizás no lograban captar muy bien la idea de saber que en un mundo de conflicto, el ejército de Dios que hace la paz. Eso lo estuvimos viendo durante la semana, y finalmente la descripción de la iglesia como un cuerpo de Cristo, el templo de Dios, como la novia, la esposa de nuestro Señor Jesucristo, y Efesios 6, el apóstol Pablo define a la iglesia como el ejército de Dios y ofrece un vigoroso llamado a la acción, un pasaje que ofrece muchos beneficios y que por supuesto nosotros hemos sido grandemente bendecidos y beneficiados con la lectura de esta carta. Pastor había dicho pues que en la parte final pues debía externar nuestra sincera gratitud a nombre de todo el personal de la radio, del mío muy en particular, cuando le hicimos el llamado para venir a participar aquí en Radio Amanecer en Estudio, como usted bien ya lo ha puntualizado,
pues nos dijo que es un gran compromiso de la predicación del Evangelio y aceptó gozosamente estar con nosotros durante 14 lecciones. Así es que Dios derrame muchas bendiciones en su ministerio. Que Dios pueda cubrirle a usted y su familia con el Espíritu Santo y que mantenga siempre ese gozo de la salvación que pudimos percibir aquí mientras estamos estudiando esta carta a los creyentes de Éfeso. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, que Dios le guarde siempre, y es nuestro anhelo y deseo que continúe adelante con los grandes proyectos que tiene en su vida, ya sea como ministro del Evangelio, como esposo, como padre, que Dios pueda bendecirle siempre. Así es, Pastor Scrogin, yo agradezco a Dios por esta oportunidad y también agradezco a usted por el llamado que me hizo al venir aquí para este estudio. También quiero agradecer a toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio que ha estado allí. Yo sé que muchos hermanos y también nuestros amigos oran por nosotros y agradecemos todo eso que el Señor ha hecho en este estudio. Y si, como dicen muchas personas, pastor, cuando nosotros damos también campañas en otros sitios que no es la República Dominicana, decimos, si no nos vemos aquí, nos vemos en el reino de los cielos. Sí. Así que si no nos vemos aquí, toda la audiencia de Radio Amanecer en Estudio, yo quiero que nos veamos entonces en el reino de los cielos. Y yo continúo en el programa Un Regalo de Dios para ti, que se transmite por esta misma emisora los lunes y los martes de 7 a 8 de la noche. Así que muchas gracias y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Vamos a orar. Señor, que estás en los cielos, muchísimas gracias por la participación del pastor Sergio Rubio. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu nos ha iluminado y nos ha guiado, y qué gran mensaje hemos estudiado durante todo este trimestre. Esperamos que pueda derramar una bendición también especial sobre los amigos que siempre nos acompañan, y gracias de todo corazón porque sabemos que el estudio de esta carta ha ayudado a tomar grandes decisiones a favor de la predicación del Evangelio. Sin méritos en el ser humano, rogamos y pedimos estos favores en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.